Bienvenido nuevamente a nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con nuestra lectura del libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 5, en el versículo 1. Y quiero darte un poquito de un contexto para que podamos entender lo que estaba sucediendo a través de esta escritura. En el libro de los Hechos, al inicio, en el capítulo 2 específicamente, en el versículo 42, ya habíamos hablado anteriormente, o habíamos compartido esta clase, de cómo la iglesia vivía de una manera impresionante. Había unidad, dice la escritura que se reunían todos los días, que compartían todo lo que tenían, que podían estar orando de una manera constante, de tal forma que es impresionante la unidad, el compromiso, la confraternidad que podía tener la iglesia. De tal forma, dice la escritura, que no había necesidades, porque quienes tenían propiedades, dice que llegaban, vendían sus terrenos y daban ese dinero para que se pudieran cubrir las necesidades que podía haber dentro de la iglesia, en la vida de los hermanos. Y habla específicamente en el capítulo 4 de un caso de un hombre llamado Bernabé. Dice que este hombre dio todo lo que tenía, vendió su terreno y dice que lo dio. De tal forma que este hombre pudo ser reconocido por su generosidad. Pudo ser reconocido por ese desprendimiento que podía tener, por esa actitud de entrega, de sacrificio, donde no consideró más importantes sus bienes y estuvo dispuesto a compartirlos, a entregarlos para que los demás pudieran cubrir sus necesidades. Y entonces, con este contexto, leemos ahora Hechos capítulo 5, versículo 1. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Safira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después, entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó: Sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. ¿Por qué esta enseñanza? ¿Por qué estos versículos dentro del libro de los Hechos? Nosotros podríamos pensar que la Biblia solamente habla de cosas buenas, solamente da el lado bueno de la vida de la iglesia o del pueblo judío o de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero esta escritura nos muestra cómo también dentro de esa iglesia, dentro de esa confraternidad, dentro de esa unidad, también había necesidades que tratar, también había pecado que se podía exponer. Entonces, en esta enseñanza, vemos también esta parte de estos hombres que vendieron este terreno, pero que solamente dieron una parte. El cuestionamiento que hace Pedro nos lleva a ver entonces, estos hombres buscaban
este matrimonio, una pareja, querían ser reconocidos como personas generosas. Así como había sido Bernabé, te comentaba hace un momento, que pudo ser desprendido, que pudo ser generoso, estas personas querían ese mismo reconocimiento de Dios, de los hombres, de la iglesia, pero al mismo tiempo querían también poseer algo que les diera seguridad, algo que les diera una certeza del día de mañana. Y hay varias cosas que podemos aprender entonces a través de este ejemplo. El título de la clase se llama La deshonestidad. Su pecado no fue solamente el quedarse con parte del dinero. No robaron en realidad, porque era su dinero. No fue tampoco, bueno, es que engañaron o, dice la Escritura, buscaron un reconocimiento que no les correspondía. Dice la Escritura, estos hombres preferían la alabanza, el reconocimiento, más que vivir de una manera íntegra, más que ser personas rectas. Para ellos era más importante cómo me ven los demás, qué van a pensar de mí. La acción que estaban cometiendo, tal vez no la vieron tan delicada. ¿Qué puede afectar? ¿A quién podemos dañar? ¿Quién se va a dar cuenta? Es algo inocente, inofensivo. Dentro de lo que leemos, además dentro de esa deshonestidad, ¿por qué alguien puede comportarse de esa forma? En primer lugar, la envidia. El poder escuchar, el poder estar cerca de un hombre como Bernabé, que fue lo que hizo anteriormente, para ellos, esa envidia era como una especie de contienda. Quiero ser como él, quiero tener lo mismo que él, quiero ser reconocido como él. De tal forma que quiere recibir esos beneficios, quiere experimentar esos beneficios. Un deseo de tener lo que el otro tiene, un deseo de experimentar lo que el otro vive, pero también como consecuencia una insatisfacción, un vacío, porque es una vida de apariencias, porque es una vida hueca. Y entonces como consecuencia insatisfechos. También lo que podemos ver dentro de este ejemplo, para esta persona, el quedarse con ese dinero, con esa parte del dinero, también reflejaba o habla de esa desconfianza o angustia que podían tener. De si no tengo, si no poseo, si el día de mañana no me va bien, si el día de mañana no obtengo, entonces como consecuencia una angustia que refleja una falta de confianza en Dios. Que nos llevamos entonces a querer depender de las cosas que podemos tener seguras, donde nos cuesta soltar, donde Dios nos da, Dios nos bendice. Dice la Escritura que Dios hace salir el sol para justos e injustos, para buenos y malos. Dios hace caer la lluvia para buenos y malos. Dios bendice independientemente de cómo sea el hombre. Pero a veces esa angustia, esa envidia nos lleva como consecuencia a no querer soltar lo que ya agarramos, las bendiciones que Dios ya nos dio. De tal forma que si mantenemos las manos cerradas, no vamos a poder agarrar las bendiciones, las demás bendiciones que Dios quiere darnos. Y estos hombres sentían también ese temor, sentían también esa angustia de qué va a pasar el día de mañana si no tengo, qué voy a comer el día de mañana. Pero también, al mismo tiempo decíamos, querían experimentar ese reconocimiento, querían obtener lo que otros podían estar experimentando. La angustia
nos lleva a pensar más en nosotros mismos. Nos lleva a preocuparnos más por nuestro propio bienestar. Y perdemos de vista las necesidades del otro. Perdemos de vista en qué puedo ayudar, cómo puedo servir, cómo mi vida puede ser útil a la vida de otro. ¿Por qué? Porque estamos pensando más en nosotros mismos. Y por eso después vienen esos temores, esa desconfianza, angustia. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a hacer mañana? Y no tenemos paz. Y por eso decíamos una vida vacía. La deshonestidad nos lleva a vivir de una manera falsa. Nos lleva a caminar con apariencias. Nos lleva a cumplir con ciertas áreas solamente que son externas. Que no se refleja realmente una transformación interna. Puede estar involucrado en muchas cuestiones religiosas, muchas tradiciones religiosas. Puede estar cumpliendo incluso algunas de ellas que requieren un duro trato del cuerpo, pero no ser íntegro en lo profundo, en mi corazón. Puedo estar orando, puedo estar leyendo mi Biblia, pero no ser alguien puro. Y eso solamente es algo interno, que solamente yo sé, que solamente yo estoy consciente. Puedo ser alguien que roba, alguien que es deshonesto. Tal vez puedo mostrar a los demás que soy un buen empleado, que soy un buen trabajador, o que soy un buen alumno, porque tengo buenas calificaciones. Pero, ¿en realidad he sido honesto en un examen? ¿He copiado al compañero de al lado? ¿He sacado el acordeón? ¿En mi trabajo he mentido para obtener ciertos beneficios? ¿Para obtener ciertos ascensos, ciertos beneficios en sueldo, en bonos? O sea, ¿he caminado con integridad? ¿O he buscado aparentemente esa seguridad de esos bienes materiales a través de la deshonestidad? Dice la Escritura que ambas personas, el hombre como la mujer, dice que cayeron muertos. Así como en el ministerio de Jesús, Jesús pudo hacer varios milagros con un propósito, de poder mostrar que su mensaje era verdadero, que Jesús tenía el poder para perdonar pecados. Para el hombre eso era muy difícil de creer. Entonces Jesús por eso hizo un milagro, le dio la salud a un ciego, le dio la vista a un ciego, levantó un paralítico, para que el hombre pudiera ver y comprobar que ese mensaje era verdadero y era poderoso. Pero también ahora en esta escritura también podemos ver cómo el pecado también destruye, cómo el pecado también daña, cómo el pecado también es algo mortal en la vida del ser humano. Hoy nosotros podemos pensar con todo lo que estamos viviendo en esta pandemia y podemos tomar muchas medidas de seguridad para no contagiarnos, para no enfermarnos, para no morir incluso. Hoy nuestra sociedad está buscando tomar muchas medidas para no ser contagiados. Pero muchas veces no le damos la importancia al pecado en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que es un virus que también está destruyendo y matando la vida de mucha gente a nuestro alrededor. Hoy, por la inmoralidad, muchos matrimonios están siendo destruidos. Muchas personas se están divorciando. Hijos se están quedando sin un padre, sin una madre. Hijos se están quedando con una abuela, con un abuelo. Porque alguien no pudo controlar la inmoralidad en sus vidas. Hoy personas están en la cárcel, desintegrando una familia, porque robaron, porque fueron deshonestos. Personas están en un hospital porque se contagiaron de SIDA por ser inmorales. Muchas situaciones que podríamos hoy hablar de violencia, de envidias, de celos, de odios. Y no nos damos cuenta cuánto está destruyendo ese pecado, cuánto está dañando la vida de nuestros seres que están a nuestro alrededor. Para estos hombres, el ver morir a estas personas, dice la Escritura,
se llenaron de temor. Pero fíjate lo importante aquí en esta parte, el pecado sigue produciendo el mismo daño hoy en nuestros días. Hoy tal vez no morimos físicamente, pero sí nuestro corazón se va endureciendo. Pecados que un día hicimos y que nos avergonzaron. Pero cuando tú lo sigues practicando, llega el momento en que eres indiferente. Tal vez la primera vez que fumaste, te escondiste. No querías que nadie te viera. Pero llega el momento en que lo ves de la manera más normal. Que puedes incluso en una fiesta estar fumando, es lo más normal. Lo mismo podríamos hablar de la masturbación. Lo mismo podríamos hablar del robo, del odio, del rencor. Tantos pecados que hoy están produciendo una dureza, una insensibilidad en nuestro corazón, llevándonos cada vez más lejos de Dios, cada vez más insensibles a sus enseñanzas, cada vez más distanciados de su amor. Una muerte espiritual. E incluso llega el momento en que justificamos nuestro pecado y lo promovemos y buscamos que otros lo hagan. ¿A qué grado el corazón se endurece? ¿A qué grado el ser humano está muriendo espiritualmente? Ese temor que produjo en los demás era obvio. Dentro de la iglesia, no todo es perfección, no todo es armonía. No, también hay situaciones que tratar, hay pecados que tratar. Algunas veces, cuando alguien visita la iglesia y puede experimentar ciertas situaciones, los primeros comentarios que puede expresar es: bueno, no que eran cristianos. No estoy justificando la conducta, el pecado, sino lo que quiero compartirte es cómo la iglesia trató o expuso también esas situaciones que eran de pecado dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que tú y yo nos llenemos de temor, para que tú y yo caminemos con reverencia, con respeto delante de Dios, para que podamos caminar con reverencia delante de Dios, de tal forma que lo que tú ofrezcas a Dios cada día sea lo mejor de ti, con integridad, más allá de una apariencia. Que cuando te equivocas puedas ser alguien humilde para poder reconocerlo. Cuando fallas, puedes ser alguien abierto para poder recibir la ayuda. Para que cuando pudiste tener una tentación, pudiste caer o estás luchando con algún pecado, que pueda ser abierto para que alguien pueda involucrarse y ayudarte. Hoy no somos precisamente perfectos. Queremos mostrar nuestra gratitud y nuestro aprecio a Dios cada día a través de nuestra conducta. Vamos a necesitar de alguien a nuestro lado que nos acompañe. Qué importante entonces es que tú seas alguien íntegro. Íntegro no es que no pecamos o que somos perfectos. Íntegros es que somos abiertos, transparentes. Y que cuando hay algo imperfecto, que cuando hay alguna impureza, podemos exponerla para quitarla, para sacarla. Y entonces buscamos la integridad. Ese es el propósito de esta clase. Amigo que nos acompañas, Dios te conoce. Dios sabe cómo vives. Dios sabe qué piensas. Pero lo que Dios quiere hacer es hacer de ti un hombre íntegro. No que vivas en apariencias, no que sigas con una máscara, con hipocresías. No. Dios quiere que seas alguien honesto, alguien recto,
Hermano, dentro de la iglesia vamos a enfrentar desafíos, vamos a enfrentar luchas. Yo quiero animarte a que podamos ofrecer lo mejor a Dios cada día. Lo mejor no solamente es una cuestión de dinero. Dios no quiere tu dinero. No son tus recursos. Que puedas ofrecer una vida de integridad a Dios cada día. Ese es el propósito. Quiero dejarte con esta enseñanza. Que Dios te bendiga, que Dios siga usando tu vida y a Dios sea la gloria. Muchas gracias.